Esta semana se abrió una crisis política entre Brasil y Bolivia sobre el asilo político a un senador de la oposición. Vamos a ver los detalles. La Fiscalía de Bolivia ha pedido a Interpol el arresto del senador conservador que escapó a Brasilia esta semana tras 13 meses encerrado en la embajada brasileña en La Paz. El fiscal general interino, Roberto Ramírez, explicó que la solicitud fue enviada tras hacer una valoración de todos los procesos investigativos y los mandamientos de aprehensión que pesan en contra del senador Roger Pinto Molina, según un comunicado. El senador Pinto Molina pidió asilo político a Brasil el año pasado bajo el argumento que era objeto de una persecución política, lo que han negado las autoridades bolivianas. El lunes, el senador se apareció sorpresivamente en Brasilia tras cruzar la frontera binacional en un automóvil. Pinto Molina fue escoltado por un diplomático y un comando del ejército brasileño. Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff dimitió al ministro de Relaciones Exteriores Antonio Patriota porque nunca autorizó el operativo. De todos modos, el opositor boliviano no será devuelto a su país, dijeron fuentes del gobierno brasileño. Hoy tenemos aquí a una persona que nos puede explicar qué hay detrás de todo esto. Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, exministro de Defensa en Bolivia, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario y una figura muy importante del exilio. Vamos a ver la reacción, Carlos, antes de empezar, del presidente boliviano Evo Morales ante todo esto. Es importante que el gobierno de Brasil explique por qué este operativo, y estamos esperando a la nota oficial diplomática enviada por la Cancillería boliviana hacia el gobierno de Brasil. He notado, he sentido, y estoy escuchando y estamos viendo, lamentablemente, algunos políticos de Brasil protegen a corruptos bolivianos. Bueno, Carlos, en primer lugar, ¿es corrupto o no es corrupto este senador que vemos ahora en Brasil y que ha originado toda esta crisis? Bueno, ¿qué estaba haciendo el senador Pinto Molina antes de ser acusado por el gobierno boliviano? Estaba investigando temas de narcotráfico vinculados a Evo Morales y al gobierno de Evo Morales. Eso es lo que no se dice. Entonces, cuando avanza en su investigación, porque obviamente Bolivia, y no lo digo yo, lo ha dicho Univisión, lo han dicho investigadores, es o está ya muy cerca de ser un narcoestado, dirigida como está por el dirigente, líder máximo de los cocaleros, Evo Morales, que ha transformado un cultivo de coca que era de 3.000 hectáreas a uno que es de más de 40.000. Ante esa investigación de Pinto Molina, el gobierno lo empieza a acusar. ¿Y esas pruebas de este senador tienen un fundamento? Bueno, tiene que explicarlas ahora, que está en libertad y si el gobierno brasileño lo deja. Pero yo quiero decir que el caso del senador Pinto Molina es un enésimo caso de lo que hace Evo Morales con los opositores. Si alguien se le opone, si alguien lo acusa de algo, si Evo Morales o su gente cometen un crimen, inmediatamente invierten el proceso, convierten a la víctima en acusado, judicializan el tema, lo persiguen con sus fiscales y sus jueces, y si no lo obligan a salir del exilio, como en este caso, tú estás exiliado lo mandan en Estados a la cárcel. Unidos. ¿Cuántos exiliados bolivianos hay? Cerca de 1.000. La ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, tenía inventariados hasta el 30 de enero de este año 774. Más Pinto, 775, pero ahí no cuentan una cantidad de gentes que tienen su trámite de asilo en trámite, y no cuenta la gente que simplemente ha salido y no ha pedido asilo. Pero hay más de 1.000. ¿Se está preparando el gobierno de Evo Morales para desmantelar la democracia? De Ya la ha manera? desmantelado. En Bolivia no hay democracia. Las condiciones, los elementos esenciales para la democracia, exigidos por el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, son el respeto a los derechos humanos. En Bolivia no hay ninguno. Son la libertad de prensa, no existe. La libertad de opinión tampoco hay. Libertad política no hay. ¿Cómo puede ser un país democrático si tiene presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos, además a la manera de los países del socialismo del siglo XXI? Antes, para hacerte preso o sacarte al exilio, te buscaban unos matones, bajaban unos gorilas al amanecer, te sacaban de la casa, allanaban tu domicilio. Hoy día te busca un fiscal,
te deja una denuncia que generalmente está hecha por el propio Evo Morales o por alguno de sus ministros o segundones de su equipo, y al día siguiente estás frente a un juez que te manda a la cárcel. Es decir, es la utilización del sistema judicial para perseguir a sus Como adversarios. sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en el Ecuador. ¿Y cuál es el objetivo político final de Evo Morales? Es decir, ¿a dónde quiere llegar ese régimen? Bueno, tiene todo el poder. Ese régimen es una copia del régimen castrista, pero en vez de ser foquismo armado es foquismo electoral. Es una réplica del sistema claro, chavista. Pero Evo Morales ha sido elegido. No, ha sido votado una vez y después ha acomodado la Constitución, ha acomodado las leyes, ha acomodado todo el proceso para volverse un dictador. Evo Morales hoy día es un dictador. ¿Cuál es la diferencia entre un presidente democrático y un dictador? En el Estado democrático es el Estado de Derecho. Todos los ciudadanos, incluido el primer mandatario, están sometidos a la ley. En la dictadura hay alguien que se ha puesto por encima de la ley. Ese fue Chávez, ese es Maduro, ese es Evo Morales en Bolivia, que además lo confiesa y dice que cuando las leyes le estorban, simplemente las incumple y que lo arreglen los abogados. La cadena CNN y en general el periodismo norteamericano lo toma por un presidente electo, por un presidente que tiene la credencial democrática, porque ha sido de alguna manera pues, acreditado en las urnas por la oposición. Algunos lo toman todavía como un gobernante democrático. Yo no creo que hoy día, por ejemplo, Maduro pueda ser ya aceptado como un gobernante democrático, pese a que algunos medios de comunicación así lo tengan que llamar. El caso de Evo es similar. Evo Morales gana elecciones, pero ha roto toda la situación, toda la condición básica para la democracia. Y para eso yo acudo a un título que ha instituido en un libro un expresidente latinoamericano, el expresidente Osvaldo Hurtado del Ecuador, que ha escrito Las dictaduras del siglo XXI. Él ha escrito el caso del Ecuador, pero las dictaduras del siglo XXI son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países que guiados por la luz del castrismo han roto todas las condiciones y elementos de la democracia y que hoy día están oprimiendo a sus pueblos. ¿Intenta perpetuarse en el poder? Ya están perpetuados. Evo Morales está preparando su tercera reelección y para eso ya ha cometido dos fraudes. ¿Y la Constitución lo permite? No, su propia Constitución no lo permite, pero entonces le ha pedido a su Tribunal Constitucional que haga una interpretación. Y su tribunal ha dicho que Bolivia ha nacido el año 2009 con la nueva Constitución y que entonces la primera elección de Evo no cuenta, que puede ir nomás. El segundo fraude que Evo ya ha cometido, en el censo de la población y vivienda de Bolivia, ha hecho mover las poblaciones para que los lugares del oriente donde tiene poco apoyo han disminuido de pronto de población y los lugares donde tiene apoyo ha aumentado la población, igualito que hizo Chávez hace unos cuantos años. O sea, vamos a ver a un Evo Morales que no gane en votos, pero sí gane una elección y sea reelegido. No hay democracia. Porque hay una reasignación de las curules en el Congreso. Claro, en función de la población, como en todas partes, pero como estos manipulan todos los órganos, incluido el censo. ¿Por qué Brasil, Carlos, por qué Brasil apoya a este senador y por qué se enfrenta a Dilma Rousseff, que tiene una relación muy curiosa con los países del ALBA? ¿Por qué en este caso se enfrenta a Evo Morales? Bueno, el tema es que no les quedaba más remedio. El senador entró a la residencia, a la embajada del Brasil en La Paz y pidió asilo político hace más de 13 meses. El Brasil le dio el asilo político y pidió salvoconducto al gobierno de Evo Morales. Y mientras Evo Morales, Correa, Chávez daban gritos para que el autor de Wikileaks salga de la embajada del Ecuador en Londres, tenían a este senador secuestrado y sin darle salvoconducto en La Paz. Entonces lo que ha pasado es que de una manera que se tiene que explicar, porque no es posible que en territorio boliviano, cuyos servicios de inteligencia están bajo el control de la inteligencia cubana, un conjunto de vehículos con elementos armados del ejército del Brasil, como se ha dicho, circulen por 21 horas y nadie los pare, o ese es un gran fracaso de la inteligencia cubana, o hay una complicidad que tienen que explicar. Pero en todo caso, llega Pinto al Brasil y en vez de ser la víctima, ahora lo están convirtiendo en el acusado, en el criminal, en el corrupto. Todos los exiliados bolivianos estamos acusados de corrupción, pero de una corrupción que inventa Evo Morales para criminalizar la política y para servirse de su sistema judicial para perseguirlos. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando de esto en otros programas en el futuro porque yo creo que lamentablemente va a haber mucho que conversar sobre Bolivia y sobre la salvación o no de la democracia en ese país. Bolivia, Ecuador, Venezuela, ahí están, son unas calcas donde la mano del castrismo ha llegado y está haciendo, lo primero ya rompió la democracia y ahora está llenando el mundo de exiliados de esos países. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.